Bienvenidos al día 25 de este Bootcamp RFS, yo soy Eren Forex y en el día de hoy nos encontramos para hablar sobre las noticias macroeconómicas, sobre este tema más fundamental, podríamos decir, sobre el análisis fundamental, cómo lo utilizo yo para tomar decisiones en mi trading, para tomar las operaciones que yo hago, ¿de acuerdo? Porque como os he comentado, normalmente nosotros analizamos las operaciones, entramos en el mercado por el análisis técnico, por el gráfico. ¿De acuerdo? Pero también te voy a enseñar en esta clase, en el día de hoy, ¿vale? Cómo interpreto yo las noticias y luego cómo me sirve el Finviz, una página que yo lo tengo como hábito desde 2019, desde que empecé en toda mi carrera como trader, ¿vale? Y es una página que me sirve para ver las fortalezas y debilidades de las divisas y para ver qué están haciendo las divisas comparado con las otras divisas. Ahora lo veréis en esta clase, ¿de acuerdo? Así que sin más preámbulos, vamos a empezar ya. En este caso, como os pongo por aquí, ¿por qué importa el fundamental? ¿Vale? La mayoría de traders minoristas ignoran el análisis fundamental. Tú no. ¿Vale? Nosotros no. Las noticias macroeconómicas y las herramientas como Forex Factory y Finviz nos permiten saber qué divisas están fuertes y cuáles están débiles, evitar operar antes de noticias peligrosas o noticias volátiles, entender por qué el mercado se mueve y luego crear una ventaja que el 90% de los traders no tiene. El precio se mueve por órdenes, liquidez y manipulación. Esto ya lo sabemos, pero el motor detrás de todo esto son los datos macroeconómicos. ¿De acuerdo? Luego, como pongo por aquí también las noticias macroeconómicas clave, y esto lo hablaremos ahora cuando toquemos el Forex Factory. Estas son las que realmente importan, ¿vale? Tasas de interés, inflación, CPI, PPI, ¿vale? Cuando acaba en I, PMI también. Luego, empleo, NFP, Unemployment Claims. Estos también son importantes. Cuando nosotros vemos que dólar tiene noticias del NFP, eso significa que son noticias importantes. Luego el PIB, que es el Producto Interior Bruto, crecimiento económico también, sentimiento del consumidor y luego decisiones de política monetaria, ¿vale? Regla RFS, una regla que yo te recomiendo es que nunca abras una operación 30 minutos antes ni después de una noticia importante. ¿Y cómo sabemos que es una noticia importante? Ahora vamos a ir en Forex Factory, que es una página, repito, que nosotros utilizamos en el trading, ¿vale? A ver si podemos ir por aquí. Aquí estamos en Finviz y vamos a ir ahora en Forex Factory, que aquí tenemos esta página para ver las noticias macroeconómicas, cuáles son las más importantes, cuáles son las más débiles. Estas noticias macroeconómicas, ¿cómo lo interpretamos? Básicamente, cuando es una noticia de color rojo, eso significa que es una noticia fuerte. Normalmente cuando vosotros veis aquí, ¿vale? Eso aparece de color amarillo, color naranja y color rojo. Pero nosotros lo que vamos a hacer es filtrarlo, quitamos amarillo y naranja, ¿vale? Y se nos queda solamente las noticias de color rojo. Luego, una cosa que yo tengo mucho en cuenta y es que cuando son 3 noticias de la misma divisa a la misma hora, es una noticia importante. Repito, cuando son 3 noticias de la misma divisa a la misma hora, es una noticia importante y vamos a ver un alto impacto en el gráfico y en el mercado. Es decir, como estamos viendo esta semana, tenemos el dólar a las 11 p.m. que me queda, que esto sería en España a las 4 de la tarde más o menos, ¿vale? Que aquí tenemos 3 noticias de la misma hora, o sea, 3 noticias de la misma divisa a la misma hora, ¿vale? Tenemos aquí el sentimiento del consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, esta noticia sí que es importante. Luego tenemos el OSI también, el GDP, pero si os fijáis, estas noticias así como más independientes, podemos ver movimientos en el mercado, es decir, el mercado puede moverse unos 50 pips, depende de cada par, obviamente, si es volátil o poco volátil, ¿de acuerdo? Pero la idea es que cuando son 3 de la misma divisa a la misma hora, ahí sí que veremos movimientos importantes y movimientos brutales incluso. Yo me acuerdo de una noticia. Yo te podría dar un ejemplo de una noticia de la primera noticia que me impactó cuando yo empezaba en el trading, ¿vale? Y es esta de aquí, a ver si os lo puedo enseñar. Era una noticia del pound, creo que era pound dólar, si no me equivoco, pound dólar en diciembre, hace 6 años justamente, diciembre de 2019. Vamos a ir por aquí, diciembre de 2019, más o menos por aquí, que estaba en una fase alcista, exactamente. Esta era como si, bueno, es como si fuese ayer esa noticia. Yo me acuerdo que en España era por la tarde más o menos, si no me equivoco. Luego llegó la noticia. ¿Qué hora fue? Aquí me quedaba aquí a las 6 de la mañana, que eso fue por la noche en España, a las 10 en España de la noche más o menos, ¿no? Y luego hubo esta noticia en pound dólar que se movió literalmente, vemos aquí 300 pips en una hora, que me quedó impactado. Una locura. Entonces, claro, tienes que saber bien
cuándo van a ocurrir esas noticias y si se puede minimizar operar justamente en esas horas o simplemente no operar cuando tenemos pares que afectan a las noticias. ¿Me explico? Porque si tú, por ejemplo, estás en venta aquí, tienes muy buen contexto de venta, doble llegada, incluso estrategia 15 pips y te llega esa noticia, te toca el stop loss sí o sí. No la puedes evitar. ¿Vale? Y si además no pones un stop loss, o sea, quemas la cuenta en esta subida, sí o sí. Entonces, mucho cuidado con ello, traders, ¿de acuerdo? Pero lo que yo simplemente tengo en cuenta para que lo sepáis ya es eso. Si son tres noticias de la misma divisa a la misma hora, ¿vale? Y una vez que tengamos eso, yo lo que evito es, o lo que yo hago es colocar el límite después de la noticia. En este caso, como es viernes, pues intento aprovechar los primeros días de la semana para operar los pares que contengan dólar, ¿vale? Luego ya los últimos días, últimas sesiones de la semana, pues ya no opero el dólar porque ya viene la noticia, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos por aquí, la próxima semana, por ejemplo, tenemos OSI, esta noticia del cash rate, súper importante. Vemos tres noticias de la misma divisa casi a la misma hora, ¿vale? Luego tenemos aquí Luni también, ¿vale? Luego tenemos dólar aquí, luego tenemos Suiza aquí también, o sea, aquí, o sea, en la próxima semana, por ejemplo, va a haber muchas noticias importantes, ¿vale? Luego, como pongo por aquí Forex Factory, ¿no? Lo que acabamos de ver ahora, tu calendario principal te permite ver todas las noticias del día, identificar noticias rojas, amarillas y naranjas, filtrar por divisas, ver el impacto histórico y prepararte mentalmente para la volatilidad. ¿Cómo usarlo? Pues entra cada mañana antes de operar en Forex Factory para ver qué noticias va a haber en el día de hoy, ¿vale? Revisa qué divisas tendrán noticias rojas, marca las horas peligrosas y si tu par, por ejemplo, tiene una noticia roja a ese día, ¿vale? Pues no operas ese par, ¿de acuerdo? Luego, si una divisa tiene muchas noticias positivas últimamente, eso significa que se está fortaleciendo y eso lo podemos ver aquí justamente en... A ver si os lo enseño, justamente aquí. ¿Vale? Aquí podemos ver si la noticia fue positiva o negativa. Aquí vemos que el dólar ha bajado, OSI ha bajado, Suiza ha bajado con las noticias de esta semana. ¿Vale? Luego, Finbis, el mapa de fortaleza y debilidad. Y esto lo vamos a tocar ahora porque en mi operativa es algo importante, ¿vale? Para que podamos tener el contexto de todas las divisas y qué es lo que está sucediendo con estas 8 divisas en Forex. Aquí miramos la tabla de performance, no solo el mapa. Aquí observamos 4 columnas clave, o yo observo aquí 4 columnas clave. Tenemos el YTD, estamos en el Finbis, ¿vale? Que todas estas herramientas o todas estas páginas lo tenéis en el bundle, ¿vale? Yo os dejo toda la herramienta de recursos que estamos tocando en este bootcamp y como pongo por aquí tenemos el YTD, que aquí veríamos qué divisas están más fuertes y están más débiles este año 2025 que estoy grabando esto, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, lo estás viendo en 2026, 2027 u otro año, aquí te sale qué es lo que está sucediendo en el año actual, YTD. ¿Vale? Si por ejemplo vamos en Y, eso significa los últimos 365 días. Pero a mí me gusta YTD para tener el contexto de lo que está pasando justamente este año. Y este año, como nos fijamos, Swiss y Euro son las divisas más fuertes, dólar la divisa más débil y yen una de las divisas más débiles también. Luego, lo que está pasando este mes de diciembre, bueno, que estoy empezando a grabar esto, si nos fijamos no tenemos tanta información porque son los primeros días de mes aún, pero si nos fijamos en los últimos 30 días, esto es lo que ha pasado. Euro sigue siendo fuerte, pound también ha subido bastante, dólar y yen siguen bajando, como lo que está haciendo este año, ¿no? Luego vemos lo que está pasando esta semana, ¿de acuerdo? Y luego vemos lo que está pasando justamente en el día de hoy. Entonces, claro, como pongo por aquí, observamos estas 4 columnas clave, YTD, fuerza del año, ¿vale? MTD, momentum del mes, week, que es lo que está pasando esta semana, y day, que es lo que está haciendo las divisas en el día de hoy. Entonces, ¿cómo se interpreta cuando dos divisas tienen la misma fortaleza o la misma debilidad? Normalmente el mercado entra en fase lateral, ¿vale? Por ejemplo, vamos a volver otra vez en el Finbis. Como vemos por aquí, si nosotros vemos Euro Swiss o Euro Aussie, o si nos fijamos este mes o estos últimos 30 días, ¿vale? Euro Pound, eso significa que Euro y Pound han subido bastante estos últimos 30 días. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros vamos en Euro Pound, ¿de acuerdo? Que yo justamente tomé una operación aquí hace pocos días, y esto creo que lo hemos hablado justamente en este bootcamp, vamos a quitar el backtesting. Y si nos fijamos, esta operación en la zona 000 con la estrategia 50 TP, aquí nos sale la operación en positivo, ¿vale? A ver si os lo pongo bien. Aquí nos sale el take profit en esta zona 500, entrada perfecta, giro perfecto. ¿Y qué es lo que significa esto? Que básicamente este par respeta muy bien las zonas que deja. ¿Por qué? Porque como las dos divisas están subiendo, entre comillas, se respetan entre sí. Entonces, para la estrategia RFS, que es que aquí estamos buscando reversiones y giros, nos va genial.
nos va genial porque el mercado respeta muy bien las zonas que tenemos. Si nos fijamos, llega a esta zona 500 que tenemos y se gira perfecto. Llega a esta zona 000 y está bajando actualmente. Entonces, claro, si nosotros hubiésemos vendido aquí también, estaríamos en positivo casi yendo ya al take profit. ¿Me explico? Entonces, es una operativa, es una forma de ver el mercado o de ver las divisas, cómo se están comportando entre sí. Y si, por ejemplo, las dos están juntos, nos interesa porque eso significa que se respetan, que se están respetando y es más probable que no rompa tanto las zonas que ha dejado. Entonces, claro, al principio te va a ser mucho más difícil entender esto, interpretar esto, porque es un hábito que todavía no tienes, pero te recomiendo que lo veas cada día para que vayas teniendo en cuenta qué es lo que están haciendo las divisas y simplemente es un hábito que te puede servir a nivel subconsciente a la hora de analizar el gráfico y entender mejor par por par. ¿Vale? Entonces, como pongo por aquí, las zonas de fuerte demanda funcionan muchísimo mejor, el precio respeta más los rangos y las reversiones RFS son más claras. ¿Vale? Luego, proceso diario RFS, reviso Forex Factory, miro Finviz, lo que hemos comentado ahora, y luego clasifico las divisas si son fuertes, débiles y lateral. ¿Vale? Según eso, si es fuerte contra débil, eso significa tendencia, hay una tendencia clara, ¿vale? Que aquí buscaríamos, obviamente, entradas más a favor de la tendencia, ARs, BRs, y luego si tiene la misma fuerza y debilidad, ¿vale? Eso significa que está en una fase de rango y eso significa que el mercado puede respetar las zonas que ha dejado, ¿vale? O pero solo pares con contexto claro, más zonas, más manipulación. Y esto ya lo habéis visto en los últimos días. Conclusión, el fundamental nos da el mapa, Finviz nos da más o menos el sesgo, pero luego la estrategia RFS nos da la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, como os repito, traders, tenemos aquí el Bootcamp RFS, donde aquí tenéis todas las herramientas, también tenéis aquí las páginas, ¿vale? De lo que hemos utilizado en este Bootcamp. Todo lo que yo utilizo lo tenéis aquí, las plantillas, el Bootcamp apuntes y lo puedes obtener abajo en la descripción para que te acelere todo tu progreso en este Bootcamp RFS. Así que gracias por estar aquí un día más. Básicamente hoy has entendido cómo usar el fundamental de forma profesional, identificar noticias importantes, evitar momentos de volatilidad y leer la fortaleza o debilidad real de las divisas, ya que cuando sabes qué divisa está fuerte, cuál está débil y cuando el mercado está lateral, eliges mejor tus pares en tu watchlist y operas mejor con las zonas que nos da esos pares. El fundamental, como hemos comentado antes, la estrategia RFS nos da la entrada, entonces tenemos que generar bien el contexto. Esto no es el santo grial, lo que os he comentado hoy, el Finviz me refiero, pero es un indicador más, es una cosa más, es un factor más para nuestro contexto, para que podamos juntarlo con todo el contexto y poder tener una operación de alta probabilidad. Entonces mañana os voy a enseñar cómo escalar vuestro trading de forma inteligente y sostenible para que puedas operar con más capital sin aumentar el riesgo. Así que nada, yo me despido, yo soy Eren Forex y nos vemos mañana el día 26 traders. Un saludo.